¿Necesitas efectivo? En los locales de Provincia Net Pagos podés extraer hasta 20.000 pesos con tu tarjeta de débito del Banco Provincia y también pagar todos tus impuestos y servicios. ¿Viste? En Provincia Net Pagos te lo hacemos más simple. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número Tranqui 180, tercera temporada de Truco Gallo. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va, Cuchu? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. En este episodio es para que tanto Cuchu Zayat como Totó Ibáñez hagan tiki tiki, toca toca. Como decíamos cuando éramos chicos, esta hinchada está re loca, porque vamos a estar hablando primero de la cumbre del G20 y luego de la gira presidencial que se completó en Glasgow con la cumbre por el cambio climático. Y en el G20, como telón de fondo, las negociaciones en ciernes entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional. Tema que nosotros seguimos y que sigue Alfredo habitualmente, y las negociaciones políticas y económicas las sigue también Pablo Totó Ibáñez, que hizo una excelente cobertura en el diario.ar de la gira presidencial. La gira ha terminado, más allá del saldo, ¿qué se puede decir, Pablo? Yo siempre con el tema de las giras y el tema de las relaciones exteriores, puede ser que sea un hábito muy criollo, muy nuestro, por la velocidad que tenemos, por la ansiedad que tenemos, por lo espasmódica que suele ser la política argentina. A veces no terminamos de entrar en clave de lo que significa la política internacional, las velocidades que tiene, los tiempos que tiene, las construcciones que son a lo largo de reuniones y de citas. Si uno repasa ese episodio, evidentemente debe considerar que el paso de Alberto Fernández con su comitiva por el G20 y por Glasgow fue positivo en cuanto a las cuestiones que fue a buscar. El mensaje de la cuestión de los sobrecargos finalmente estuvo en el G20, el mensaje del Fondo de Resiliencia también estuvo en el mensaje del G20, y para mí el dato más importante, y después lo profundizaremos con Alfredo, es que luego del shock político que sufrió Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional, que casi la deja fuera del organismo, que eso tuvo un impacto para la Argentina y de alguna manera había ralentizado las negociaciones, porque Georgieva estaba más preocupado por su suerte que la de otros, y le había dado lugar a lo que se puede considerar dentro de los duros, el ala dura de la línea más financiera del Fondo Monetario Internacional. Se ganó velocidad, profundidad e intensidad nuevamente en las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario. Eso se vio patentado en una conversación que tuvo Alberto Fernández, la cena de gala del 20, con Kristalina Georgieva, la titular del fondo, pero sobre todo en una reunión larguísima que hubo el día lunes en Roma entre Martín Guzmán y el buró del fondo, donde también, como dato particular, después hay algunas miradas críticas sobre en todos los lugares donde se mete Gustavo Vélez, esto lo digo un poco con ironía, parece que las cosas terminan rompiéndose, pero bueno, Gustavo Vélez se quedó especialmente en Roma para participar de esas negociaciones, y eso le dio recuperación e intensidad a una negociación que venía un poco más complicada. Disculpe, ¿no? ¿Podría ampliar ese concepto sobre Gustavo Vélez? Es un poco una mordacidad, porque Gustavo Vélez se metió en la negociación del BID y terminó mal, se metió en la negociación de la CAF y terminó mal,
hay como una cuestión, digamos, que de alguna manera también lo puso Alberto Fernández al frente del Consejo Económico Social y nunca avanzó, posiblemente es atribuirle a Vélez cuestiones que no son puramente de Vélez, pero hay como una ironía interna, cierta malicia de decir donde Vélez se mete las cuestiones no terminan bien. Era una especie de chicana también interna que hay sobre el secretario de Asuntos Estratégicos, un personaje que por otro lado, quizá algún día tendremos que hablar, no es de los más queridos del gobierno, es un personaje muy extraño, a veces que nunca terminó ni de integrarse al primer anillo de cercanía de Alberto Fernández, a pesar de una relación de muchísima intensidad con el presidente, y que siempre fue mirado de reojo con recelo por el kirchnerismo, y que además, si lo tomamos como el PJ institucional, eso que yo suelo hablar de lo que es el peronismo más clásico, los gobernadores, los intendentes, tampoco lo entienden como un par. Entonces, digamos, es un personaje bastante particular que genera mucha resistencia, muchos recelos. Al margen de la digresión con Vélez, lo que sí es cierto que la negociación con el fondo parece que volvió a ganar vitalidad, y esa vitalidad debería verse en estos días con las negociaciones que continúen, debería verse efectivamente en el próximo board del fondo en diciembre, con algún tratamiento respecto a los pedidos que viene haciendo la Argentina, y efectivamente considerar en términos prácticos si los términos del acuerdo se pueden alcanzar con cierto equilibrio. Por lo pronto, lo que ocurrió después del G20 fue que se volvió a negociar con mucha intensidad y casi metiéndose en la letra chica, ¿sí? En la letra chica de cómo efectivamente Alfredo hace mucho tiempo dio como el marco general del acuerdo posible. 10 años, una cláusula que permita adaptar en el caso de que aparezca una línea de crédito mejor, 4 años de gracia, planteado en su momento Alfredo hablando de estos términos, falta el detalle de los plazos, falta el detalle de la tasa final, si efectivamente se logra. Le confirmó Cristalina Georgieva a Alberto Fernández que va a ir por escrito la cláusula de pari passu, que es este atajo para si aparece una línea de crédito mejor, que sería el Fondo de Resiliencia, pueda la Argentina ganar en lo referido posiblemente a plazos y a tasas, mejores condiciones crediticias, y eso sería el marco general. Ese balance más la cuestión puntual de, veámoslo, yo me gusta medirlo casi como una referencia. Alberto Fernández se vio con Merkel, se vio con Macron, con Trudeau, con la comisaria de la Comisión Europea, se vio tuvo un diálogo breve con Biden, también tuvo un diálogo con Boris Johnson, tuvo una actividad muy intensa con el Fondo Monetario Internacional, hubo bilaterales de cancilleres con Rusia y con China, es decir, tuvo una agenda nutrida e importante que debería seguir. Se está esperando que el viernes haya un Zoom con Vladimir Putin. También se está esperando que venga un fondo soberano ruso con una serie de inversiones en diciembre y un fondo saudí a fines de noviembre también para una serie de actividades. Estuvo el anuncio en la COP referido al hidrógeno verde, una inversión multimillonaria. Entonces, ¿qué quiero decir? En esos planos, si uno compara la serie de actividades posiblemente institucionales, formales, posiblemente una bilateral en algún punto signifique algo y en otro punto no signifique demasiado. Pero si comparás, por ejemplo, yéndonos al extremo, con Jair Bolsonaro, que estuvo en Roma y no pudo tener una bilateral, ¿sí? Evidentemente, por lo menos de alguna manera, la mirada sobre Argentina desde el exterior, más allá de las necesidades y en el plano regional, un tema que hemos mencionado en muchísimas ocasiones, le permite ser un actor más importante en el marco de lo que tiene que ver con América del Sur. Y en ese sentido uno podría dar por hecho que Alberto Fernández le ha tratado y posiblemente haya logrado construir una relación que le permita avanzar en cuestiones
operativas previas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, para tratar de hacer una síntesis, para tratar de hacer un resumen, para explicar muchas veces las giras que no suelen tener resultados inmediatos, que no se construyen en un solo día, pero que en este caso, por lo menos como títulos generales, dieron algunas pistas interesantes sobre lo que puede haber cosechado la gira del presidente, primero por Roma y luego por Glasgow en Escocia. A propósito de lo que decías, Pablo, un spin-off de Truco Gallo, un desprendimiento, es Brasil Cuenta Regresiva, el podcast que hacemos con Darío Pignotti, periodista que está allí en Brasilia, corresponsal del diario Página 12 de la agencia ANSA, y en el capítulo que vamos a publicar en estos días, casi al mismo tiempo que este episodio de Truco Gallo, hablamos casualmente de la fallida gira y detalles del grado de aislamiento de país paria que se ha transformado Brasil en el mundo, luego de ser un país con una enorme tradición diplomática, enorme, digo, centenaria, la tradición de la diplomacia portuguesa, el Barón de Río Branco, la escuela de Itamaraty. Bueno, hoy Brasil es un país absolutamente aislado. Discúlpame la digresión. No, pero está bien. Pero para meter el aviso. Pero sí, está bien, muy bien el aviso. Hay que recomendar naturalmente el podcast que vienen haciendo con Darío. Pero déjame decirte una cosa particular con Brasil. Porque el tema Bolsonaro, el tema Brasil estuvo en la conversación bilateral entre Fernández y Angela Merkel. Merkel preguntándole sobre Bolsonaro, sobre qué pasaba con Bolsonaro, sobre qué podía pasar con Bolsonaro, pero también poniendo una especie de proyección a qué puede pasar y cuánto puede cambiar en el eventual regreso de Lula da Silva como presidente de Brasil. ¿Por qué? Porque hay una mirada dual sobre el fenómeno Argentina-Brasil y la posición en el mundo de Argentina. La posición de Argentina, bien como decía, puede tener sus méritos Alberto Fernández, pero también tiene un contexto regional donde las crisis, lo hemos dicho 1000 veces, pero vale la pena repetirle, distintas crisis en los países le han sacado volumen a los presidentes, a sus gobiernos. Entre ellos el propio perfil de Jair Bolsonaro. Ahora, lo que por un lado podría uno considerar que es una ventaja, porque lo posiciona mejor Alberto Fernández comparativamente con Brasil, por el otro lado es una desventaja, porque no sería lo mismo que Argentina tenga una sociedad más sólida, aún con diferencias, para sostener, para darle más volumen al Mercosur, para negociar desde el Mercosur cuestiones que tienen que ver con la Argentina. Por lo tanto, también hay una mirada a futuro y Merkel, que evidentemente tiene esa capacidad para proyectar y para analizar cuestiones, le pregunta a Alberto Fernández sobre ese escenario, sobre el escenario, porque también, recordemos, para repasar algunas cuestiones, está pendiente, por ejemplo, una negociación Mercosur-Unión Europea. Hay una serie de cuestiones que también, para bien en algunos casos, para mal en otros casos, terminan sacándole entidad y volumen al Mercosur, y un Mercosur deteriorado termina afectando naturalmente también la posición de la Argentina en las cuestiones internacionales. A propósito de lo que decís vos, Pablo, vale recordar que cuando se cancela la deuda con el fondo en la gestión Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, con Alberto Fernández como jefe de gabinete, es una decisión que se toma en conjunto, casualmente, con Lula y con Brasil en aquel momento. Fue una decisión regional. Alfredo, ¿qué estás viendo vos de estos avances, de estas reuniones? Que son públicas las reuniones, pero no su contenido, ¿no? Los contenidos trascienden, o con comunicados que son muy escuetos, ¿no? Que casi que no dicen nada, ¿no? Seguimos conversando, poniéndonos de acuerdo, esperando un plan sostenible en el tiempo y demás. Voy en términos globales y después a algunos puntos específicos de la negociación. Yo sé que no es habitual, no es usual, o que el gobierno por ahí hay una forma de comunicarlo difícil o compleja.
después porque está en el medio de la campaña electoral, después del el golpe fenomenal de las PASO, con un conglomerado de medios muy opositores. Pero yo sigo el tema del G20 con muchísimo detenimiento desde el 2008. Obviamente que empezó en la década del 90, pero el 2008 adquiere una dimensión mayor porque está la crisis financiera global a partir de la caída de Lehman Brothers y las economías occidentales estaban al borde del precipicio. Literalmente estaban al borde del precipicio. Digamos, Estados Unidos y Europa. Por eso, durante el 2008, 2009 y 2010 se hicieron reuniones presenciales, obviamente, hasta 2 por año, y después, cuando ya se evitó la debacle global, pero profunda de la economía, pasó a ser año a año. Y por consiguiente, todas las discusiones que se daban al interior del G20 y cuáles eran los puntos principales de discusión. En ese momento, las posiciones de Argentina y que llevaba Cristina Fernández de Kirchner hablaba más de lo que era la geopolítica financiera internacional. ¿Te acordás? Algunos, para acordar, el anarcocapitalismo, vinculado todo el tema de las guaridas fiscales. Digamos, la posición argentina tenía un discurso muy fuerte en función a regular precisamente los principales factores de perturbación de la estabilidad global que obviamente afectaban a la Argentina, cuando había ellos shock externos. Por eso la caída de la economía fuerte en el 2009. Digamos, esa era la posición argentina bien fuerte, que claramente algo en los documentos aparecía, pero aparecía mucho más matizado, ¿no? En su momento Barack Obama tenía también una posición fuerte, Brown, el primer ministro de Gran Bretaña, también referido al tema de las guaridas fiscales. Obviamente que después, cuando la economía mundial se recuperó, todos esos aspectos quedaron más desplazados. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque en el comunicado, que es lo más relevante en términos políticos, diplomáticos y de señales geopolíticas, en el comunicado hay 3 puntos específicos que benefician directamente a la Argentina. Obviamente que esa labor diplomática no fue exclusiva de la Argentina. Ahí también tiene una participación importante México y otros países a nivel de la construcción de ese consenso. Lo mencionó Pablo al comienzo y rápidamente los enumero. El tema que el Fondo Monetario Internacional elimine las sobrecargas, o sea, la sobretasa de interés. Claramente, hoy el principal beneficiado de esa medida es Argentina. Obviamente que otros países también. Pero a nivel de monto involucrado y en la relación con el fondo, ese es un punto que uno puede decir Argentina. Digamos, es bajar la tasa del 4% al 1%, algunos pueden decir que sea al 2%. Bueno, si se baja del 4 al 1, eso implica un ahorro de $10.000 millones en 10 años, números redondos, ¿no? Digamos, a mí me parece que es un dato a considerar relevante, positivo e importante. El segundo. Solo para dimensionar. Es un cuarto, eso sería un cuarto del crédito que le dieron a Mauricio Macri. Sí. Digo, es una obviedad del dato, pero digo para dimensionar, porque a veces uno no logra dimensionar los números. Perfecto, lo que está diciendo es perfecto. Segundo, el fondo ese de resiliencia. Digamos, que siempre dentro del fondo, y hay documentos en estos últimos años y medio, que hablaban de los países pobres. Para los países muy pobres, ahí no entra Argentina. Pero en el comunicado, y eso es a partir también de un trabajo diplomático y de búsqueda de mayor amplitud, incorporaron el tema de, bueno, países también vulnerables, y esto es vulnerable financieramente, ¿no? Entonces, claramente ahí también ingresa la Argentina. Y el tercer punto que creo que es uno de los que también más que me sorprendió, es que más allá de que se estaba hablando, en el comunicado también sugieren que los países que recibieron los DEX, o sea, esa ampliación de capital del Fondo Monetario Internacional, y tienen espaldas financieras fuertes, o sea, reservas, y que por consiguiente no las necesiten, redistribuyan, reasignen
esos DEC hasta 100.000 millones de dólares precisamente para distribuirlo, pero ¿para quiénes? Para países pobres, eso sí estaba, pero también se incorporó para países que sean vulnerables financieramente, obviamente que ingresa a la Argentina. Simplemente para decir, casi la mitad de esos 650.000 millones de dólares va a países que no los necesitan. Entonces, a mí me parece que son tres factores muy importantes de lo que habla de, por un lado, la acción argentina y por otro, las perspectivas para la Argentina para después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si avanza ese fondo de resiliencia, esa reasignación de DEC, porque eso va a implicar que van a entrar otros recursos para las reservas y tratar de manejar mejor la situación financiera y la situación económica. No me parece un hecho menor. Yo creo que ha sido minimizado este aspecto, no sé por qué, o tampoco viene a cuento, digamos, sería reiterar algunos aspectos que ya son conocidos a nivel de comunicación y qué es lo que pasa con los medios de comunicación, pero me parece 3 puntos que la verdad es difícil encontrar en otros comunicados del G20 que tenga aspectos que pueden beneficiar directamente a la Argentina. Dicho esto, avanzo en el punto que estaba vinculado con el fondo y lo mencionaba Pablo, digamos, estuvo Guzmán reunido con la delegada para la Argentina, COSAC, durante 11 horas en Roma, después siguió y va a continuar. Hay, me parece, cuestiones que tienen que ver con que se fortaleció, o mejor dicho, se pudo mantener Cristalina Georgieva, aspecto que no es menor como parte de la negociación, y la intervención, que ahí vuelvo a un punto que dijeron, de Vélez y de Argüello, como que es el embajador argentino en Estados Unidos, no son menores dentro de lo que es el manejo diplomático y el de confianza. Gustavo Vélez estuvo muchísimo tiempo como director en el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, digamos, conoce y tiene relación con lo que se conocen las tecnoburocracias de los organismos financieros internacionales. Y aunque parezca un poco descolgado, pero no lo es, las relaciones personales, las relaciones políticas, que esté Bolsonaro, digamos, son elementos que favorecen llegar a un acuerdo que no sea tan tradicional del Fondo Monetario con la Argentina, porque ahí cuando Pablo mencionabas esa conversación de Merkel con Alberto Fernández referido a Bolsonaro, también Estados Unidos habla con Argentina con el tema Bolsonaro, porque ya la sucesión de desestabilizaciones económicas y políticas en la región, si le sumás también que si la Argentina pasa a estar en una situación de mayor inestabilidad, claramente que en el patio trasero no lo quieren, y como lo de Bolsonaro no tiene confianza a nadie, entonces la política de tratar de resguardar o tener por lo menos una señal favorable para la Argentina de Alberto Fernández, el Frente de Todos, es clara. Bueno, eso se vio, digamos, ¿por qué fue el crédito? Digamos, en el sentido de las relaciones políticas y personales, ¿cómo fue el crédito del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri? Digamos, claramente fue un elemento no menor, es por una decisión política, y esa es la que se va a definir en Estados Unidos para el acuerdo con la Argentina y el fondo. Muy bien, me quedo con eso, Alfredo, porque la verdad, la cuestión de las negociaciones que uno siempre tiene como pensando en lo que decía Dani, esta historia de que uno no termina de saber o tener toda la información precisa porque hay muchos actores que se juegan. De hecho, siempre se suele decir que a pesar de que el mensaje público sería mañana, un delegado de Argentina y un delegado del fondo dicen, bueno, logramos un acuerdo, después hay una serie de pasos que hacen que eso demande otro tiempo. Incluso también la Argentina, aún logrando eso, después va a tener su propio debate interno en la cuestión legislativa para tratar, porque tiene que pasar justamente el acuerdo por el fondo, como ocurrió con el acuerdo con los privados por el Congreso.
O sea que... Sí, hay una cuestión que quería también agregar, digamos, en diciembre se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional para tratar estos temas, aspecto que inmediatamente después de que salió el comunicado, hubo toda una serie de versiones trascendido y publicado, decían, no, bueno, el fondo igual eso no lo va a tratar. Digo, simplemente a nivel informativo, en diciembre se va a tratar estos aspectos que favorecen o pueden favorecer la posición argentina. ¿Sí? Hay un aspecto que para mí no deberíamos de soslayar ni pasar por alto, es el nivel de centralidad e intervención que está teniendo en términos económicos y en términos políticos el Fondo Monetario Internacional. Eso no es una novedad política en la Argentina porque ha pasado, yo recuerdo Candesús, diferentes funcionarios del fondo que venían a la Argentina y sus opiniones sean muy tenidas en cuenta. Candesús, Keller, Kruger, Anup Singh, ahí ya es otro nivel más bajo. Entonces, no como director. Eso es una novedad. En realidad no es una novedad, pero hacía mucho tiempo que no sucedía la centralidad. El otro detalle que para mí no deberíamos desolayar es que la Argentina tiene una historia con el fondo, ¿no? Recién se ingresa al fondo después en el gobierno de Aramburu, después de la caída de Perón en el 55, una de las crisis más profundas a escala global y crisis de autoridad moral del fondo se dan con la caída de la convertibilidad en diciembre del 2001, enero del 2002. O sea, los capítulos de Argentina con el fondo son capítulos en un punto muy emblemáticos. Y este también lo es, porque de cada $100 que prestó el fondo, este es un dato que a mí siempre me gusta repetir en general y en Truco Gallo en particular, que cada $100 que tiene prestado el fondo, que no es un banco, pero presta dinero de los estados, 61 se los prestó a un solo acreedor. Y un detalle que también me gustaría también no pasar por alto es que el fondo es un organismo burocrático, digamos, con su línea, con su board, con su carrera, con sus economistas y demás, un organismo internacional, pero que tiene autoridades, que tiene un board, y que el préstamo que lo hicieron en muy poco tiempo, hay que decir que en tiempo récord le prestaron al gobierno de Mauricio Macri, en lo que fue interpretado como un aporte de campaña, lo hizo con el voto de Estados Unidos, con el voto de Japón, con el voto de Francia, con el voto de Merkel, ¿no? Pero lo definió Estados Unidos. Sí, está bien. Está bien que y Estados Unidos los domina también a todos. Eso está bien, pero no lo definió solo Estados Unidos. Lo definió Estados Unidos, sí, no solo Estados Unidos. Digamos, Macron, que está presentado como un amigo de la Argentina, el delegado de Macron en el fondo levantó la mano. Y dijo, pero para, como dato, las cosas, digamos, de América Latina, para ponerlo así, te lo va a definir Estados Unidos. Lo de Europa te lo define Alemania y Francia, por ejemplo, todo lo que es lo que fue todo el salvataje a Grecia. También está dividido así geopolíticamente. Está bien, geopolíticamente está dividido así, pero también es cierto. Sí, que todos son responsables, claro que sí. Pero también es cierto, hasta donde yo sé, el presidente Fernández y Martín Guzmán se suben a un avión cada 2-3 meses para ir a hablar o con Macron o con Merkel, y uno de los temas que hablan, por lo menos por lo que trasciende, es la relación con el fondo, digamos. Me imagino que alguna vinculación tiene. Y otro tema que para mí es un tema de fondo también, es que... Pará, porque hay cuestiones, por ejemplo, la posición de Europa fue importante para que se sostenga Georgieva, más allá de que siempre está la decisión final de lo que resuelve. Ese es otro tema, Pablo, porque también es cierto, yo te digo la verdad, yo creo que el Club Barraca Junior tiene internas y también la tiene en el fondo, digamos. O sea, obviamente. Acá no es una cuestión de quién es la interna del fondo, sino cuáles son los intereses del fondo. A mí, a la distancia, para mí los intereses del fondo, con Lagarde y con Georgieva, para mí, a la distancia, por lo que veo, son exactamente lo mismo. Y a bueno, ahí hay una discusión y quizá el único dato objetivo que se tiene para sostener que Georgieva, por su origen, por su formación, por su foco, por el momento histórico que le tocó, ¿sí? Quizá el único dato objetivo para considerar la posibilidad de que Georgieva es distinta a Lagarde es justamente que hubo sobre ella
una especie de golpe interno para sacarla o para debilitarla, ¿sí? Y que ese sentido, viniendo de donde vino, puede tener que ver con que, como se ha dicho mil veces, creo que en su momento, si no lo contó acá, lo escribió, digamos, uno nunca sabe, no, siempre se me mezcla lo de Alfredo, digamos, pero esta historia de que evidentemente Georgieva en algún momento se sobreexcedió, digámoslo entre comillas, respecto a lo que pretendía sobre el sistema financiero internacional. Y esa fue parte de la factura sobre la crisis política que atravesó. Está bien, pero Christine Lagarde le mandaron el manejo de la política monetaria europea, lo que no parece ser un castigo a priori. Por eso quizás lo sea, no lo sé. Y a no David lo es, Lipton, pero por eso mismo te digo. David Lipton es el número 2 de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Claro. Pero por eso cual mismo tampoco, no parece ser un castigo, no es Remelenikov que lo mandaron a la casa. A ver, justamente, ¿se entiende? Pero para mí vos estás ratificando lo que yo digo, que el ala dura del Fondo Monetario Internacional con Lagarde y con Lipton, a pesar de, entre otros errores, el crédito a la Argentina, no fueron castigados. Bien, está bien. A ver, pero coincido, digamos, Dani. Me gustaría meter un matiz, por favor, me gustaría meter un matiz en esto y lo último. Está el amor y están las pruebas de amor. Claro. La pregunta es, ¿cuál es la prueba de amor del nuevo fondo? Porque el Alberto Fernández está, hasta donde yo sé, está cumpliendo casi 2 años de su mandato y el tema del fondo no se resolvió. Y hasta donde yo sé, por lo menos en la lectura que yo tengo del tema, el fondo es corresponsable y coautor del endeudamiento con la Argentina. No tuvo un papel inocuo. De hecho, lo que hizo fue absolutamente excepcional. Reiteramos, fue además el crédito en términos nominales más importante de la historia del fondo desde su creación. No, porque si no parece una cosa ingenua. En realidad, uno primero sabe lo que es el fondo. Nadie piensa que el fondo ahora son del FIT. Primero, el primer dato es ese, Dani, vamos a tenerlo en cuenta eso. Después hay matices, o uno supone que hay matices, y posiblemente los matices también tengan que ver con el momento que vive el mundo. Y posiblemente también tenga que ver con esas discusiones. También se habla mucho, por ejemplo, de las posiciones dentro del Partido Demócrata sobre la influencia y sobre los duros y los menos duros. Por eso yo dije, dentro de los duros había uno que era un poquito menos duro. No estoy diciendo que ahora son toda gente buena, de ninguna manera, sería una ingenuidad de mi parte. Digo el contexto general de esa situación respecto al fondo. Y también es absolutamente cierto, y es una discusión histórica, sobre la responsabilidad que tuvo el Fondo Monetario Internacional en el crédito que se le dio a Mauricio Macri, al punto de que a veces se suele entender, y Macri lo dice en su propio libro, esta idea que se lo dieron prácticamente a él, salteando todo por volumen, por velocidad, con un esquema de pagos insólito, impagable para cualquier esquema, que ahora lo está sufriendo el gobierno de Alberto Fernández, el cronograma de pagos del 2022. No somos ingenuos en ese sentido. Uno busca una especie de proceso de lectura, posiblemente quizá con algo de optimismo, esperando que la cosa no sea tan mala. Uno no es ingenuo en creer, digamos, que el fondo es otro fondo. A ver, por lo que trasciende públicamente, la Argentina pidió una extensión de plazos de 10 años de los créditos de facilidades extendidas. A 20 años le dijeron que no. Y después pidió el tema de las sobretasas y eso todavía está por discutirse. Después, y después, los de los 20 años, ¿sí? Sí. Tampoco seré exégeta en ese sentido. Lo de los 20 años, el reglamento del fondo no permite 20 años. Sí. Tiene que haber un cambio en el reglamento, que no creo que sea tan sencillo, que también tendrá que ver con la historia de incumplimientos que tiene la Argentina, donde es corresponsable el fondo, pero en una situación de... Uno a veces, Dani, pierde la dimensión de que está negociando la Argentina, un país absolutamente periférico, con las principales potencias. Y teniendo en cuenta, posiblemente la mirada individual puede ser otra, o perdiendo de vista como si hubiese una alternativa donde Argentina no negociara con el fondo o no lograra un acuerdo con el fondo. Y si era periférico, porque las relaciones de fuerza son muy desiguales también en ese sentido. Bien. Cuchu, para cerrar,
una mirada, un tamiz después de estos contrapuntos, digamos, que son los contrapuntos que están a cielo abierto, ¿no? Está claro que el fondo sigue siendo el fondo. Y que hay dentro del fondo puede haber matices, lo que puede marcar Georgieva vinculado con el tema de un discurso vinculado con la pobreza, cambio climático o ampliación del capital del Fondo Monetario Internacional. Pero que sigue siendo una tecnoburocracia ortodoxa de Washington, no hay ninguna duda. Y Argentina tiene que negociar en eso a partir de la peor herencia que yo considero que dejó el gobierno de Mauricio Macri, que es una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo, que es impagable. En este plan de 10 años va a ser impagable igual. Ahora bien, lo que tiene que ganar Argentina es tiempo y las mejores condiciones para hoy y para los próximos años, y después se va a tener que volver a sentarse, y como bien decías vos, Dani, pasa a tener una centralidad que no la tenía el Fondo Monetario Internacional, y la pasa a tener por este regalito que dejó Macri para futuras generaciones de argentinos, que es el Fondo Monetario Internacional auditando la política económica argentina. Bueno, hemos terminado un apasionado capítulo, gracias a Cucho, gracias Toto. Hasta la próxima, Cucho. Bárbaro, un abrazo grande. Muy bien, estoy tentado de preguntarle al alcalde de Gonet cómo fue su participación en la cumbre climática, pero... Estaría bien, debería haber participado como alcalde. El G21 podría haber sido. Está muy bien. Bueno, será hasta la próxima. Gracias. Bueno, señores, un abrazo. Saludos. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.